Bienvenidos, buen día, saludos. Pues vamos a continuar. Quiero que hagamos un breve recordatorio de aquella arquitectura funcionalista, de aquella arquitectura racionalista, de, por ejemplo, el último que puse que fue el edificio de Niemeyer, de las torres del Congreso de Brasil. Cómo ese funcionalismo y racionalismo es un tanto inhumano, o que a veces parece nada más querer reflejar la obra arquitectónica y dejando al ser humano pues en un segundo término, ¿no? por no decir de lado. Yo les invito a que investiguen, a que lean un poco, sobre realmente qué pasa con la ciudad de Brasilia, cómo vive la gente, cómo se maneja la gente ahí. Es un lugar muy interesante, como tiene una imagen bastante interesante, pero precisamente de esa situación, de esa falta de escala humana, van a surgir las siguientes corrientes teóricas. Y continuaremos entonces con el estructuralismo. Del racionalismo pasamos al estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es un movimiento de arquitectura y de planificación urbana. Aquí ya estamos ampliando. Acuérdense siempre que la arquitectura y el urbanismo son parte de la misma cosa. La arquitectura ve por el bienestar individual de una persona, mientras el urbanismo va a priorizar el bienestar colectivo. Esa es la única diferencia, pero los dos proyectan espacios. Muy bien, entonces el estructuralismo se desarrolla a mediados del siglo XX, entonces para acá, pero es una reacción al racionalismo. ¿Por qué? Porque lo consideraba una expresión sin vida, que ignora la identidad de los habitantes, tanto en sus edificios particulares, en sus viviendas, como en las formas urbanas. El estructuralismo va a reflejar el pensamiento del siglo XX, de la segunda mitad. El estructuralismo va a incluir a otras disciplinas, y aquí hablamos otra vez de la interdisciplinariedad, en este caso como la antropología, la psicología, la economía, la filosofía y también el arte. Todas ellas adoptan estructuras o ideas estructuralistas y se van complementando para desarrollarse cada vez más. Una parte muy importante del estructuralismo la manejaron pues, en Rusia, y hay varios ejemplos, en la situación que antes era la Unión Soviética, y pero también se va a ver mucho en Estados Unidos y particularmente también en Inglaterra. Pero ahorita vamos a ver ejemplos. Aquí el estructuralismo enfatiza que los elementos de la cultura deben entenderse en los términos de su relación con un sistema global. Estamos hablando de un universalismo o de un globalismo. El globalismo sería lo más parecido al clasicismo, o sea, a esa arquitectura clásica de Grecia y Roma que se implementaba en todos los lugares del mundo donde crecía el Imperio Romano. Incluso también cuando creció el imperio griego, cuando Grecia se fue a conquistar toda la parte del Oriente, también ellos imponían sus edificios temáticos, en base a la teoría temática, ¿no? Que era el clásico edificio de proporciones clásicas. Entonces el estructuralismo es un tanto también lo mismo, lo va a entender ya como una situación global, pero con una escala más humana que el racionalismo. En el 1975, esta filosofía estructuralista va a ir perdiendo su posición debido a los cambios sociales y políticos. Acuérdense que veníamos de la época de Vietnam, de cuando Estados Unidos pierde la guerra, y que hubo una serie de desfases políticos en aquel país, y también el aumento del precio del combustible.
Ese es uno de los, en esa época se da en los años previos, en 1971 y en el 74, un aumento de combustible grandísimo en Estados Unidos. Entonces, todos estos movimientos nos van a hacer que cambien la manera de percibir, incluso pues la arquitectura. Y va a nacer otro tipo de arquitectura que ahorita les vamos a ver. Por ejemplo, aquí, pasando en las imágenes, vemos el Hábitat 76, que son unas casas, unos módulos unifamiliares que pues era una propuesta bastante atrevida, de hecho bastante novedosa, que se presentó en la Feria Universal de Montreal en 1976. Se llama Hábitat 76, creo que se llama. Y pues en su tiempo fue algo bastante sonado. Ahora la gente que vive en esas unidades las conserva porque aunque ya están consideradas como patrimonio como un patrimonio arquitectónico. Muy bien, de este movimiento nacionalista que pasa vamos a decir en el occidente, en Estados Unidos, inclusive hasta en Rusia, como lo vimos, hasta en la Unión Soviética, y en Inglaterra, vamos a ir a otra corriente teórica bien interesante, que es el metabolismo. Aquí a los que son fans del anime, yo creo que le van a encontrar mucho sentido a lo que vamos a ver aquí. Y si no, pues hay que, precisamente de aquí a lo mejor se hacen fans del anime. Vamos a ver. El metabolismo es una corriente arquitectónica que ya se considera dentro de la contemporaneidad, o sea, es contemporánea, conformada por un grupo de arquitectos y urbanistas japoneses. Pero también hay otra corriente, también metabolista, que se desarrolla en Inglaterra, a partir que todas esas corrientes, todas esas participaciones se juntan en una revista que se llama Archigram. Igual también estaría suave que buscaran en internet y mencionar algunos ejemplos. Pero vamos a seguir hablando del metabolismo, después dejamos la tarea. Dice, este fue fundado en 1959. Tenían la idea de una ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, caracterizada por escalas muy grandes, estructuras flexibles y que se podían extender en un crecimiento similar al orgánico. Por eso dicen que el metabolismo el metabolismo en sí es el proceso que describe el mantenimiento de las células vivas. Es el proceso, es el concepto de cómo se mantienen las células vivas de un organismo. El metabolismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. Usa esta palabra para describir la creencia de los arquitectos de cómo deben de ser diseñadas las ciudades y los edificios. Entonces, los arquitectos metabolistas creían que los edificios y las ciudades no son entes estáticos, sino que más bien están en un constante cambio orgánico, igual que un organismo con su propio metabolismo. Las estructuras, curiosamente aquí, las estructuras de posguerra, o sea, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón le toca recibir las bombas atómicas, las estructuras de esta posguerra fueron pensadas para tener una vida útil limitada y eran diseñadas y construidas para ser reemplazadas. Y que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de ese edificio que parece lavadora, que parece que son lavadoras, pero cada uno de ellos es un módulo que tiene una cama, un servicio sanitario y lo último en tecnología electrónica de aquel tiempo. Y se supone que se pueden desmontar. Actualmente este edificio ya no existe, ya lo demolieron, pero quedan algunas de las cápsulas que se repartieron en varios museos de ahí, cuando vamos de Tokio, y no sé si en alguna otra ciudad del mundo haya
existan esas cápsulas, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de cómo ideaban la ciudad del futuro los arquitectos metabolistas. Digo, les voy a dejar como tarea que ustedes revisen Archigram en internet y suban sus opiniones e imágenes de lo que hayan visto a la plataforma.